Hola a todos, soy Paco Mesonero, gastroenterólogo del Hospital Ramón y Cajal. En los próximos minutos voy a desarrollar en qué consiste la técnica de punción-aspiración con aguja fina guiada por ecografía. Este es el índice que desarrollaré de forma breve y sencilla. Comenzamos definiendo qué es la punción-aspiración. Todos la conocemos por el acrónimo de PAF. Y se trata de una técnica mediante la cual vamos a obtener una muestra citológica o citohistológica de un tejido, en concreto de una lesión dentro de un órgano, mediante la punción a través de la piel con una aguja fina que vamos a dirigir bajo control de imagen, en concreto mediante control ecográfico. Las bondades que tiene la PAF guiada por ecografía son múltiples y variadas. Hablamos de una técnica muy sencilla, rápida, bien tolerada por parte del paciente, con una alta disponibilidad en los centros hospitalarios que dispongan de equipos ecográficos. Es una prueba que ofrece una gran versatilidad a la hora de tomar muestra de diferentes órganos en diferentes localizaciones. Es una prueba muy poco invasiva si la comparamos con una biopsia con aguja gruesa o una biopsia excisional o una biopsia en campo abierto o una excisión quirúrgica. Y de aquí viene derivado a que tiene muy pocas complicaciones y contraindicaciones para su empleo. Es una técnica que no va a radiar a diferencia de una punción guiada por TAC. Y algo que también es importante y de lo que deriva que tiene pocas complicaciones es que vamos a controlar de forma constante la dirección de la aguja y de su punta. Algo también a reseñar, es una prueba muy poco costosa, solo necesitamos un ecógrafo y un material muy barato y el bajo coste deriva fundamentalmente de que lo hacemos en régimen ambulatorio y los pacientes no precisan de hospitalización. Pero quizá lo más relevante es que es una prueba que ha demostrado eficacia y es comparable a los resultados con otras técnicas de imagen, de tal manera que se puede convertir en el procedimiento de elección para el estudio anatomopatológico de la gran mayoría de lesiones en los diferentes órganos. Como os comentaba previamente y por concepto, el material que obtenemos al realizar una punción con aguja fina, como vemos a la izquierda, son células aisladas o agregados celulares. Esto difiere bastante de lo que se obtiene cuando realizamos una biopsia con aguja gruesa o cuando realizamos una biopsia excisional o una biopsia quirúrgica. Lo que obtenemos es tejido y obtenemos un elemento importante anatomopatológico que es la arquitectura y la disposición de las células dentro del tejido. Aunque la citología ha evolucionado y hoy se pueden realizar bloques celulares y hacer estudio citohistológico, es importante recordar que cuando queramos realizar una punción con aguja fina será solo con el fin de estudiar lesiones focales, dado que el estudio de la patología difusa, como por ejemplo una alteración del perfil hepático, no va a ser la técnica de elección. En este caso será una biopsia con aguja gruesa. Y esto es debido a que con una aguja fina obtenemos poco material y restamos un elemento importante que es la arquitectura del tejido en sí. La punción guiada por ecografía es una técnica que tiene una dilatada experiencia, se desarrolló en los años 70 y sigue vigente siendo pues, la técnica de elección, de tal manera que incluso se ha hecho extensible a poblaciones tan especiales como pueden ser los niños o incluso los bebés. El desarrollo que ha tenido la punción guiada por ecografía en los últimos años pues viene del campo de la endoscopia. Como todos sabéis, pues la econdoscopia permite, con punción, permite el estudio de patología benigna, de patología maligna del todo el tubo digestivo y también del área biliopancreática. ¿Qué material necesitamos para realizar una punción guiada por ecografía? Pues como habíamos dicho que es una técnica sencilla y barata, aquí está la muestra. Lo único que necesitamos es un equipo ecográfico que tenga una sonda convencional de 3 MHz. Necesitamos obviamente de una aguja fina. Por aguja fina se definen todas aquellas que tienen un calibre inferior a 1 centímetro, que son aquellas que son de 20 Gs o más. Son agujas de acero flexibles, son agujas desechables y lo que habitualmente utilizamos son agujas de 22 o de 25 Gs. La que más frecuentemente se utiliza es la de 25 Gs, que creo que es la de punción lumbar, que tiene un calibre de 5 milímetros.
Dentro del espectro de agujas finas también es importante saber que no siempre un mayor grosor indica una mayor rentabilidad por obtener más muestra. Lo que sucede muchas veces cuando hacemos punciones con agujas de 20 Gs, por ejemplo, es que lo que se obtiene es un material mucho más traumático en el cual la celularidad no sirve. Entonces, cuando vamos a utilizar agujas más gruesas dentro de estas agujas finas, pues es para el estudio de lesiones inflamatorias o donde hay sospecha de un absceso o que hay un material abscesificado en el cual vamos a necesitar obtener un mayor número de células y de contenido. La longitud de la aguja también es muy variable y tenemos distintas en el mercado dentro de un mismo calibre y esto sirve pues para poder realizar punciones de lesiones más profundas. Desde un punto de vista práctico, y lo que utilizamos generalmente para el estudio de lesiones focales hepáticas, son las agujas de 25 Gs, que son aquellas que tenemos en la unidad que tienen el fiador con la punta de plástico naranja, y habitualmente utilizamos las de 9 centímetros y no las de 12 porque generalmente las lesiones que puncionamos no están tan profundas. Y para cualquier duda, pues si dais la vuelta al material vais a ver que os indica de qué grosor y de qué longitud son las agujas. También necesitaremos solución antiséptica. También se necesita una pistola de aspiración, pues como sabéis la técnica no solo es puncionar, sino también aspirar. Es esta pistola que nos traen las patólogas. Y también se necesita para el estudio al microscopio de todo el material para el procesado de la muestra, la fijación, la tinción y la visualización. Por tanto, se necesitan pues, cristales porta, alcohol de 96 para fijar en caso de que se utilice esta técnica, las tinciones que sean necesarias, un Papa Nicolau, una hematoxilina eosina y obviamente un microscopio. Como sabéis, todo este material generalmente en endoscopias, por ejemplo, hay una sala con el material, pero, por ejemplo, en la unidad de ecografías, pues es una mesita que trae la patóloga cada vez que hacemos una. Comentaba que el patólogo viene a sala porque ya lo asumimos, y esto es algo que se recomienda desde los años 90, donde se demostró que la punción guiada por ecografía citoasistida, es decir, con presencia de patólogo en la sala, era la técnica más idónea porque aumentaba claramente la rentabilidad diagnóstica del procedimiento. Y esto se ha visto, por ejemplo, en este estudio, que aunque ya es antiguo, se demostró cómo aumentaba la rentabilidad diagnóstica y también cómo aumentaban el número de exploraciones cuando se hacían con presencia de patólogo en sala frente a una biopsia abierta, por ejemplo, o una biopsia con aguja gruesa. El porqué de un patólogo en sala claramente es para aumentar la rentabilidad del material que se obtiene, ya que nos va a decir si existe material en cantidad y en calidad suficiente para establecer un diagnóstico de aproximación o, si no es así, si tiene material suficiente para realizar técnicas más avanzadas con bloques celulares. De tal manera que hoy por hoy, pues la práctica totalidad de unidades, al menos en las unidades de digestivo, se realiza este procedimiento bajo la presencia de un patólogo en sala. Esto no sucede, por ejemplo, en las salas de radiología donde se hacen punciones, por ejemplo, de tiroides, pero, por ejemplo, en las punciones mamarias también existe un patólogo en sala. Pasamos al apartado de indicaciones. Hemos visto en qué consiste la prueba y qué material necesitamos y algo que también es importante saber cuándo indicar este procedimiento. Ya adelantábamos que lo vamos a utilizar para el estudio de lesiones focales y las principales indicaciones pues, son para aquellas lesiones focales en las cuales es importante diferenciar benignidad de malignidad. Otra indicación muy importante es en el caso de que ya sepamos que estamos frente a una lesión maligna, poder clarificar si se trata de una lesión primaria, un tumor primario, o por el contrario se trata de una enfermedad metastásica. Sabemos que el abordaje es completamente distinto. Estas son las indicaciones principales. Existen otras en la literatura como puede ser el estudio de extensión de cualquier tumor, el seguimiento de linfomas y también existe literatura escasa sobre la rentabilidad que puede tener la punción para el estudio, el diagnóstico del rechazo agudo del trasplante hepático. Aunque ya os había comentado que no se utiliza por lo general para el estudio de la patología difusa, pues sí existe literatura que comenta que puede ser rentable valorar el grado, la afectación y la respuesta al tratamiento.
pero por ejemplo para el estudio del rechazo crónico sí que se describe que no es una técnica útil, puesto que se necesita del estudio de la arquitectura hepática. Cuando vayamos a realizar una punción, es importante no solo conocer las características de la lesión y cómo ha sido tipificada por pruebas de imagen previamente, también es importante conocer las características basales del paciente y así vamos a tener dos grandes grupos, aquellos pacientes con hígado no cirrótico y aquellos con hígado cirrótico. En el grupo de hígado no cirrótico, el abanico y el diagnóstico diferencial de las lesiones hepáticas es muy amplio y va desde lesiones absolutamente benignas, como puede ser una hiperplasia nodular regenerativa o una esteatosis zonal, a lesiones con potencial maligno, como puede ser el adenoma hepatocelular, o lesiones completamente malignas, como puede ser el carcinoma hepatocelular. Y como sabéis, la incidencia de este tipo de neoplasia sobre hígado no cirrótico pues se encuentra en aumento, sobre todo en pacientes con enfermedad hepática grasa. Por lo tanto, en estos escenarios será importante obtener material histológico para estudio, sobre todo cuando las pruebas de imagen no son concluyentes o cuando empiezan a variar en el tiempo y la sospecha de malignidad puede aumentar. También la vamos a realizar en pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes oncológicos o cuando se sospecha patología, por ejemplo, como el adenoma hepatocelular, donde aunque inicialmente puedan ser benignas, por el potencial maligno en muchas situaciones pueden tener indicación quirúrgica. En el caso del escenario de hígado cirrótico, aquí es fundamental realizar una punción exclusivamente cuando existan dudas diagnósticas. Como sabéis, el diagnóstico del hepatocarcinoma en hígado cirrótico se basa fundamentalmente en exploraciones radiológicas y no es necesario en muchos casos cumplimentarlo de un estudio anatomopatológico. Pero existen escenarios como pueden ser estadios muy iniciales o nódulos displásicos donde la punción se va a hacer necesaria. También va a ser necesaria cuando las exploraciones radiológicas no lleguen a dar un diagnóstico definitivo de hepatocarcinoma con un LIRADS 4 o un LIRADS 5 y también se va a realizar una punción con aguja fina en aquellos casos en los cuales exista sospecha de que la naturaleza de la lesión no es un carcinoma hepatocelular. Dentro del apartado de contraindicaciones, pues es importante reseñaros que no existe casi ninguna contraindicación. A ser un procedimiento de escasa invasividad, el riesgo de complicaciones es muy bajo y no existen apenas contraindicaciones. Podríamos reseñar alteraciones graves de la coagulación, que siempre y cuando no se puedan revertir, porque en el caso de revertirse, pues se podrá hacer el procedimiento. En presencia de plaquetopenia grave o en presencia de ascitis tampoco se recomienda realizar este procedimiento. Tampoco si la sospecha de la lesión es de un feocromocitoma o de un quiste hidatídico por riesgo de desarrollar shock anafiláctico. Clásicamente no se recomendaba hacer punciones si la sospecha era un hemangioma por el riesgo de hemorragia, pero hoy por hoy se considera una contraindicación relativa y lo que también es importante es que si el paciente no colabora, como ahora adelantaremos, que se necesita una mínima colaboración por parte del paciente con el control de la respiración, pues si esto no es posible, la punción podría estar invalidada. Es cierto que se puede hacer con sedación, pero esto podría ser una contraindicación. Yo creo que lo más importante en este apartado es que tampoco, aunque es un procedimiento poco invasivo, pues no se consideraría realizar una punción si no está indicada, o bien porque el diagnóstico no va a conllevar a un tratamiento ni va a modificar el pronóstico vital del paciente. Tampoco la vamos a poder realizar en caso de imposibilidad de acceso, que eso a veces sucede en lesiones profundas o cuando se interfieren estructuras intermedias o vecinas que pueden conllevar a alguna complicación. Ya os adelanto que puncionar órganos huecos como por ejemplo el estómago o incluso atravesar estructuras vasculares tan relevantes como puede ser una vena suprahepática, pues no es una contraindicación porque no existe riesgo hemorrágico, pero por ejemplo, si existe una dilatación importante de la vía biliar o nos interfiere el plano o la vesícula, o por ejemplo vamos a puncionar una lesión única con sospecha de origen tumoral que está adyacente o tenemos que atravesar un vaso, pues por riesgo de diseminación quizás no sea el procedimiento más adecuado.
Previo a la intervención, es importante estudiar la sospecha diagnóstica y qué nos va a aportar la PAF. Esto yo creo que es importante sobre todo de cara de vista al patólogo para poder orientar el proceso diagnóstico. Entonces es importante revisar las características del paciente, si es un paciente con cirrosis, no es un paciente con cirrosis, qué apuntan las pruebas radiológicas, qué marcadores tumorales tiene, si tiene antecedentes oncológicos. También es importante haber estudiado previamente con ecografía la accesibilidad de la lesión y qué material vamos a emplear. Obviamente es importante contar con que el patólogo esté en el hospital y pueda venir a la punción, descartar las contraindicaciones que hemos comentado y es característico que para realizar este procedimiento el paciente no tiene que estar ingresado. Lo hace en régimen ambulatorio, está en unas horas en observación posterior al procedimiento y es dado de alta. Es cierto que en pacientes hospitalizados, lógicamente, también podemos. Previa a la intervención, pues al igual que sucede con otros diagnósticos, otras intervenciones, debemos pasar al paciente un consentimiento informado. Idealmente debería de estar ya informado acerca de la indicación, pero nosotros también debemos explicarle la técnica y las posibles complicaciones. No necesitamos consentimiento de sedación porque no se hace generalmente bajo sedación. Es importante revisar medicación habitual y alergias, suspender anticoagulantes, suspender AINES y antiagregantes. Probablemente con Adiro se puede hacer una punción sin ningún problema, sobre todo si la indicación de tratamiento pues es sólida y no es una prevención primaria en un paciente que tiene escaso riesgo trombótico. También necesitamos una analítica previa, ayunas y una vía periférica por si existe algún contratiempo durante el procedimiento y aunque no se recomienda de forma formal, nosotros premedicamos con atropina cualquier procedimiento, bueno, pues por el riesgo de un shock. Ya centrados y metidos en lo que es el procedimiento, pues es importante identificar de nuevo la lesión cuando vayamos a hacer la punción por ecografía y localizar el punto de acceso por el cual vamos a realizar la punción. Este punto de acceso debe proporcionarnos un trayecto corto entre la piel y la lesión y debemos evitar que interfiera con otros órganos o estructuras o ascitis, por supuesto. Y estamos hablando aquí también que es importante que no interfiera ni con el pulmón ni con la pleura. El punto o el acceso a través de la piel puede ser subcostal o intercostal y la posición del paciente, pues en función de estos requerimientos, pues puede ser en decúbito supino o decúbito lateral. Es importante que en la manera de lo posible, pues tanto el paciente como el médico y el patólogo, pues estén cómodos para el procedimiento. Es importante buscar un plano en el que interpongamos entre la lesión y la piel hígado sano para evitar complicaciones hemorrágicas o hemoperitoneos si pinchamos lesiones superficiales por el riesgo de dañar el peritoneo en la cápsula hepática y producir sangrado. Si tenemos dudas acerca de la profundidad de la lesión, pues es importante medir el trayecto desde la piel para adecuar la longitud de la aguja. Esto habitualmente no lo hacemos porque estamos quizás acostumbrados a saber si la aguja estándar que mide 9 centímetros pues se va a quedar corta o no. Debemos, una vez identificado el punto y la posición del paciente, marcar este punto en la piel, aplicar solución de povidona yodada. En los tratados de forma generalizada no se recomienda anestesia local, puesto que es una aguja fina. En nosotros, de práctica habitual, sí que anestesiamos la piel. Yo creo que la piel, por ejemplo, por vía intercostal es muy molesto, la punción, y sabemos que únicamente no hacemos una única punción. Por lo tanto, al final puede resultar un procedimiento un poco más largo de lo habitual y molesto. Por lo tanto, nosotros sí que utilizamos anestesia local con la solución habitual que utilizamos con mepivacaína y con algo que también se recomienda es cubrir el transductor con una funda de plástico estéril. Nosotros habitualmente no lo hacemos y aplicar gel lubricante estéril que utilizamos el habitual. Y la técnica que se utiliza de forma más bien universal y que utilizamos nosotros es la técnica de manos libres. Y como veis en la foto, pues con una mano, que generalmente es la dominante, es con la que vamos a realizar la punción, y con la otra utilizamos el transductor que nos va a dirigir la dirección y el trayecto de la. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez llegados a este punto es, localizado el punto,
habiendo aplicado la solución antiséptica y la anestésica, lo que vamos a hacer ya es con el transductor en mano y la aguja, introducir la aguja en el punto que hemos elegido, utilizando y llevando un ángulo en paralelo. Deberemos bascular el transductor ecográfico en paralelo a la dirección del plano de punción hasta identificar la punta de la aguja, y así podremos dirigir el trayecto hacia la lesión. Entonces, una vez que hemos identificado con la sonda puesta la aguja pasada a la piel, y en la dirección con la cual vamos a llegar a la lesión, pues lo que hacemos es ir progresando la aguja en pequeños periodos en función de la profundidad, y aquí sí que vamos a tener que necesitar la colaboración del paciente porque tendrá que hacer periodos de apnea mientras mientras vayamos progresando la aguja. Una vez que hayamos pasado y hayamos llegado a la lesión, pues el médico que está realizando la punción debe sujetar fijamente la aguja por debajo de lo que es el capuchón del fiador dentro de la lesión, y va a controlar la punta de la aguja durante el proceso de la aspiración. El patólogo lo que nos va a hacer es, una vez que estamos con la aguja puesta en la lesión, va a retirar el fiador, conectará la pistola de aspiración y realizará lo que es en sí el procedimiento de aspiración, junto con movimientos de la aguja dentro de la lesión que suelen ser de metesaca. En algunos tratados se dice que también se puede hacer giros de la aguja, esto habitualmente los patólogos del centro no lo hacen, y él retirará la aguja. Aquí es importante saber, esto lo saben los patólogos, que la retirada de la aguja no se debe hacer aspiración porque la presión negativa podría diseminar lesiones tumorales en el trayecto. Y comenzaría el procesamiento del material aspirado. Estas son imágenes donde podemos ver la pistola de aspiración y cómo el patólogo pues realiza o libera el material, los agregados celulares en el espacio porta, cómo realiza la extensión y la fijación. Para aumentar el rendimiento del material obtenido, pues muchas veces también lo que hacen es pues producir emboladas para eliminar el material que haya podido quedar retenido en la aguja, o incluso dar golpes como vemos en la imagen de la derecha con el otro borde de la aguja para obtener material que haya podido quedar agregado en el material. La fijación se puede hacer en aire o en alcohol y se deben aplicar las tinciones pues, que el patólogo considere para evaluar a vista rápida el material y las estirpes celulares. Se dice en la literatura que hasta un 75% de las punciones pueden ser satisfactorias con una única punción, pero en muchos casos se necesitan más punciones para aumentar el rendimiento diagnóstico y sobre todo también para obtener mayor material si queremos hacer un bloque celular para realizar inmunocitoquímica, o hay una sospecha de algún tumor en concreto que necesita algún estudio más particular, como podría ser pues, estudios de citogenética o estudios de citometría de flujo, o biología molecular, o alguna técnica más avanzada. Los resultados globales de la punción guiada por ecografía, a modo general, diría que son bastante satisfactorios y positivos. Los resultados de los estudios y de las revisiones publicadas hasta la fecha, que incluyen un importante número de estudios y sobre todo un importante número de punciones, estamos hablando de cerca de 15.000, aunque son estudios antiguos, son estudios multicéntricos y sitúan una elevada sensibilidad y especificidad, que como veis ronda en torno a una sensibilidad de un 93%, una especificidad y un valor predictivo positivo del 100%. Donde queda resentida un poco la técnica es en el valor predictivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas lesiones que se pueden catalogar como benignas o con material no concluyente, pues pueden ser malignas, y esto puede suceder en torno a un 10% de las lesiones. Se ha visto que el rendimiento diagnóstico en este tipo de escenarios puede aumentar cuando se combinan técnicas de citología habitual con técnicas de bloques celulares, con microhistología. Por lo tanto, es importante, sobre todo cuando existe cierta discordancia clínica y resultado anatomopatológico, que esto puede suceder, como veis, está en un 20% de los escenarios, pues es importante combinar estas técnicas siempre y cuando sea posible realizar tinciones y marcadores inmunocitoquímicos.
También sabemos que existen algunas localizaciones donde el rendimiento diagnóstico puede reducirse, por ejemplo, el estudio de las lesiones pancreáticas. En este estudio italiano, en el que se realizó en 33 hospitales y hubo más de 200 punciones, se vio que el rendimiento diagnóstico de las lesiones malignas pues también puede ser diferente entre ellas. Y en este escenario, pues las estirpes histológicas que, en las que se tenía menos rendimiento diagnóstico basal, pues fueron, por ejemplo, el carcinoma hepatocelular o el linfoma. De tal manera que en muchos de estos escenarios es importante combinarlo con estudio citohistológico. Pero, por ejemplo, las lesiones metastásicas por adenocarcinoma, pues tenían un buen rendimiento únicamente en la evaluación inicial. También es importante saber que probablemente vayamos a tener peor rendimiento y una mayor tasa de lesiones de diagnósticos inconcluyentes si tomamos muestras periféricas de la lesión, porque aquí muchas veces no existen cambios citopatológicos bien formados o a veces estaremos tomando muestras citológicas de la periferia de la lesión, donde puede haber componente inflamatorio y componente benigno no interpretable. También es importante saber que muchos hepatocarcinomas están bien diferenciados, o por ejemplo también el adenocarcinoma de páncreas y estos tumores, va a costar mucho su diagnóstico si realizamos punciones con agujas finas, y aquí a veces es importante combinarlo o utilizar biopsias gruesas si existe una sospecha diagnóstica basal elevada. También podemos tener lesiones poco concluyentes en caso de neoplasias que tienen un componente necroinflamatorio o necrohemorrágico y aquellos tumores o lesiones metastásicas que tienen degeneración quística, porque aquí la celularidad se dispone en la capa interna del quiste y muchas veces no vamos a obtener el material concretamente de esa región. Aquí se ha visto que también medir en el líquido obtenido marcadores tumorales, por ejemplo, en las metástasis de cáncer de colon, la medición del antígeno carcinoma embrionario puede aumentar la sospecha diagnóstica de que estamos funcionando una lesión maligna. Finalizamos con el apartado de complicaciones. Al igual que las contraindicaciones son pocas, pues las complicaciones también lo son. Las más frecuentes, y estamos hablando de un porcentaje realmente bajo, por debajo de 1 de cada 100, pues suelen ser dolor, fiebre o hipotensión. Las complicaciones mayores, que la más característica es la hemorragia o la peritonitis, la diseminación tumoral, son realmente un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de 1 o 2 cada 1000 o 10.000 pacientes. Y la mortalidad es anecdótica en las series publicadas. Las complicaciones aumentan de manera significativa en función del grosor de la aguja que empleemos, de tal manera que se pueden duplicar o triplicar si utilizamos aguja gruesa de 16 o de 18 frente a agujas finas. También las complicaciones hemorrágicas se observan en lesiones vascularizadas y por eso aquí es importante utilizar también la ecografía a modo Doppler para identificar si estamos pinchando una lesión muy vascularizada. Aquí podemos tener o debemos tener más cuidado a la hora de realizar las punciones. En cuanto a la diseminación tumoral, creo que en la literatura, en estas revisiones sistemáticas, hay publicadas, yo creo que menos de 25 diseminaciones tumorales producidas por punción con aguja fina, y estamos hablando de más de 15.000 procedimientos publicados en la literatura. Estamos hablando realmente de un porcentaje o una complicación muy, muy, muy infrecuente, y esto se ha visto sobre todo en las punciones de lesiones pancreáticas. Bueno, y a modo de conclusión y recordatorio, la punción es una técnica poco invasiva que permite obtener mediante punción con aguja fina y aspiración, pues, material citológico para un diagnóstico anatomopatológico de lesiones focales en diversos órganos. Me he centrado sobre todo en el hígado porque es nuestro campo de trabajo, pero como imaginaréis, pues la punción guiada por ecografía se utiliza en diversidad de órganos y especialidades, desde el tiroides, la mama, el riñón, la próstata, partes blandas, adenopatías, bazo, peritoneo. Las aplicaciones son infinitas. Es un procedimiento con grandes ventajas, la gran disponibilidad, la rapidez, la escasez de contraindicaciones y complicaciones y poderlo realizar en régimen ambulatorio yo creo que son las más relevantes. La indicación de esta prueba es fundamentalmente para diagnosticar malignidad de lesiones focales y para estadiarlas.
La técnica que vamos a emplear, como hemos visto, es la de manos libres con visión permanente de la aguja mediante la ecografía. No os he comentado, pero existen dispositivos que se pueden acoplar a la sonda para colocar la aguja, que existen agujas especiales que tienen un material eh, sensible, ecográfico en la punta para aumentar la visión de la misma durante el procedimiento. Existen también agujas con vibración para asegurar la visión del trayecto. Todos estos materiales nosotros no los empleamos. A modo general no suelen ser necesarios para realizar punciones. También es importante recordar que la punción siempre la vamos a hacer asistida con patólogo en sala para aumentar el rendimiento diagnóstico. También se deben emplear técnicas complementarias como la inmunocitoquímica, siempre y cuando la sospecha diagnóstica previa no se confirme con un estudio básico citológico. Y teniendo en cuenta todo el potencial que tiene esta técnica, teniendo en cuenta eh, el potencial que se tiene en las unidades de ecografía en España en el momento actual, yo creo que es importante y es necesario que la técnica de punción mediante ecografía se implemente en todos los centros y unidades de ecografía. Pues muchas gracias y si tenéis dudas creo que los voy a tener que resolver en otro momento.